Bienvenidos a otro vídeo del canal Death Science. En este caso vamos a ocuparnos de algo que no debería ser necesario, pero por lo visto sí, que es comprobar que la Tierra no es plana, como el encefalograma de algunos. Una canción de introducción al tema. Flat Earth Society 2018 with members all around the globe. CD Crespo. CDC Tangana. CD Cringe. Illuminati confirmed. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, como tu encefalograma. No tenéis ni idea. Vamos, yo sé que la NASA te miente, te hacen parecer un demente, para que la gente no abra su mente y no se despierte, ¿entiendes? Todo lo que consumís, pero no lo veis, nos llega el CI. ¿De verdad te crees que nuestro planeta es el campo de Oliver y Benji? Rebaño, despierta, despierta. Resiste la dominación mundial. Pastores que se visten como ovejas para lobotomizar la sociedad. No me trago vuestra trigonometría, ni la ESA, ni la NASA, ni la CIA. De duque, ministro a cacique, no nos callarán, siempre nos quedará Iker. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, como tu encefalograma. A ver, te haces llamar científico, pero yo voy a ser más específico. La prepotencia de creer en la evidencia que te sirven desde arriba no es empírico, es demencia, me explico. Pseudociencia yo lo llamo superciencia. Desde Grecia 2000 años de ignorancia. Cuánta arrogancia hay en tu postura rancia, que piensa con orgullo que la Tierra es una protuberancia. Fíjate en los orbes, movimiento rectilíneo uniforme. Esta apuesta no la pierdo todo el 6, y la bestia está de acuerdo todo el 6. No se enteran que la Tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, como tu encefalograma. Empecemos. Gravedad, centro de masa. Yo muevo a las masas. Yo soy tu Morfeo. Despierta ya Neo. Del sueño de Galileo. Vale, pauso aquí el vídeo, lo pondré lo que resta al final de el mío. Y ahora vamos un poquito con lo que nos interesa. ¿Cuántas evidencias hay de que la Tierra no es plana? Una barbaridad. O sea, es un hecho que tiene muchísimas maneras de comprobarse. Las más habituales son las de los barcos que cuando se van por el horizonte, primero ves desaparecer el casco, luego o sea, la parte del casco que está en contacto con el océano, luego las velas, si es un barco de vela, lo habéis oído muchas veces. Hay otros, bueno, por supuesto en la época actual tenemos imágenes desde satélites, cohetes, pero como hay gente que tampoco cree que existan los cohetes, hay teorías extrañísimas como los domos, pues no, bueno, o sea, es que es increíble. Pero vamos a ver muchas pruebas, tantas que para cada una de ellas supongo que se podría encontrar una evidencia en contra, haciendo locuras, pero algo que pueda, digamos, combinar todas, pues no. Entonces, bueno, aquí tengo el efecto Coriolis, aquí tengo la contribución de Gauss a las, digamos, teorías de geometrías nucleidas, que podríais pensar, ¿y qué demonios tiene eso que ver con la el hecho de que la Tierra no sea plana? Pues ya lo veremos. Aquí la idea es muy sencilla. Tengo aquí esta explicación, por cierto, esta entrada, estoy utilizando un micrófono nuevo que se supone que me dará más calidad, y ya por fin he actualizado el tablet para poder mostrar la pantalla del tablet en el ordenador, que es más cómodo que la pantalla del móvil, porque la pantalla del móvil es demasiado pequeña. Aquí había dibujado una esfera
y aquí un triángulo esférico. Entonces, la idea de esto es que si tú tienes un triángulo normal, dibujado en el plano, aquí tenéis esta aplicación, ese note tiene un ajuste, la suma de los tres triángulos internos de un triángulo son 180 grados. Eso es en un espacio plano. Sin embargo, en un espacio curvo no ocurre así. Si vosotros dibujáis un triángulo en una esfera, la suma de los ángulos interiores es mayor que 180. ¿Cómo puede ser eso? Es interesante porque digamos que en una esfera lo que juega el papel de las rectas en la geometría plana son las geodésicas. Y entonces las geodésicas, bueno, tienen una definición en términos de curvatura, que son líneas de curvatura cero, hay una ecuación geodésica, no voy a entrar aquí en esos detalles, pero la idea es que en una esfera hay, digamos, varias geodésicas. De hecho, cualquier círculo máximo es una esfera, y entonces podríais coger dos círculos perpendiculares y formarían un ángulo. Bien, bueno, entonces Gauss llegó a este tipo de trabajos cuando estaba haciendo un trabajo bastante aburrido de triangulaciones en campos para no sé exactamente para qué, pero la idea es que cuando dibujas líneas rectas en una esfera y mides los ángulos entre ellas, vas a encontrarte que los ángulos interiores suman más de 180, y entonces esa es una evidencia que es muy importante porque dio lugar a la primera idea de la geometría no euclidia, la geometría intrínseca de Gauss, que luego fue muy relevante para primero Riemann, que generalizó sus trabajos, y luego Christoffel y el cálculo de Levi-Civita, que dieron el cálculo tensorial que sirvió para que Einstein pudiera formular su teoría general de la relatividad. Bueno, pero nos alejamos un poquito de la idea. Pero esta es una muy buena idea y un poquito menos obvia que el tema de los barcos que siempre se ha visto. Otra de las cosas que se dice es el tema de la circunferencia. Si yo aquí dibujo una circunferencia grande, lo más grande que me permita el móvil, que esto me lo ajusta a una circunferencia, y entonces amplío, vais viendo que según amplíe, se me va la aplicación, por Dios. A ver si lo puedo hacer. Vale. Si voy ampliando, no. Mira que es delicadito esto. Vale, cuanto más amplío el tramo de circunferencia, más se va pareciendo a una línea recta, que es lo que siempre han dicho. Entonces, si lo voy a hacer... Joder, qué cosas más raras hace esto. Oh, por Dios, fuera. El hecho de actualizar el tablet, es obvio que ha hecho alguna cosa extraña y no funciona tan bien como... o no estoy acostumbrado a hacerlo funcionar bien. Pero podéis ver que según me voy acercando, la curvatura que se observa de la circunferencia es mayor, y cuando me voy alejando es más aproximadamente una recta, que es lo que siempre se ha dicho. Pero lo guay de tener este sistema es que se puede ver que el tramo de circunferencia aquí ya lo voy ampliando y ya prácticamente es una recta, y lo único que estoy haciendo es ampliarlo. Y esto es cuando ya lo he multiplicado por 5 su tamaño, ya casi lo he convertido en una recta. Y aquí voy a hacer el proceso inverso y se va viendo que cuanto más de lejos lo vemos, más se parece a una curva, que es lo que siempre se ha dicho. Pero lo guay es que aquí lo estáis pudiendo ver de manera visual. Bien, genial. Dios mío, estos inventos. Vale. Ok. En los aspectos visuales también tenéis la demostración de Eratóstenes. Ahora ya lo busco.
Eratosthenes, Tierra curva, y utilizó la demostración de Eratosthenes. Hizo una ilustración en su momento Carl Sagan. Voy a ver si lo está en vídeo. Vale. No tiene sentido que cite a Carl Sagan pudiendo ver cómo él lo explica, que es lo más fácil. Here's a map of ancient Egypt. I've inserted 2 sticks or obelisks, one up here in Alexandria and one down here in Syene. Now, if at a certain moment each stick casts no shadow at all, that's perfectly easy to understand, provided the Earth is flat. If the shadow at Syene is at a certain length, and the shadow at Alexandria is the same length, that also makes sense on a flat Earth. But how could it be, Eratosthenes asked, that at the same instant there was no shadow at Syene and a very substantial shadow at Alexandria? The only answer was that the surface of the Earth is curved. Not only that, but the greater the curvature, the bigger the difference in the lengths of the shadows. The sun is so far away that its rays are parallel when they reach the Earth. Sticks at different angles to the sun's rays will cast shadows at different lengths. For the observed difference. Bien, por si alguien no entiende inglés, básicamente está diciendo que como los rayos del sol caen paralelos, porque el sol está muy lejos de la Tierra, entonces si la Tierra fuera plana y en un momento dado digamos las columnas estas que están situadas bastante lejos estuvieran con el sol justo encima, no darían sombra, y sin embargo resulta que unas veces una da sombra y la otra no, y como representa en el mapa, eso solo puede ocurrir si la Tierra está curvada. Bien, estas otras las demostraciones. Bien, estas demostraciones son visuales, las que he visto hasta ahora, o geométricas, pero hay muchas más evidencias de que la Tierra es curva. Efecto Coriolis. Vale, el efecto Coriolis proviene del hecho de no solamente de que la Tierra es una esfera, sino de que la esfera está girando, o sea, la Tierra está girando sobre su eje. Entonces, eso provoca que las partículas que deberían moverse, y de hecho se mueven en línea recta, si no actúa sobre ellas una fuerza, como la Tierra se está moviendo, esa trayectoria vista desde la Tierra no se ve realmente recta. Entonces eso hace que desde el punto de la vista de los observadores en la Tierra que se están moviendo junto a la Tierra, las partículas estén girando respecto a la superficie de la Tierra. Para explicar eso, dentro de la mecánica de Newton, con las leyes de Newton, las leyes fuerza igual a masa por aceleración, hay que introducir una fuerza ficticia o fuerza inercial que es proporcional a la velocidad angular de la Tierra y al radio de la Tierra. Bien. Si se hiciese en mecánica lagrangiana, que no voy a explicar aquí qué es, porque este es un post pensado más bien para gente que no tiene una enorme base científica, que es la gente que pueda creer que la Tierra es plana, cualquiera que tenga una base científica seria, y por eso me refiero a gente no solo que haya ido a la universidad, sino que haya asimilado lo que le explican en la universidad, hablo de una facultad de ciencias, tendrá claro que la Tierra no es plana. Pero hay gente que, por lo que sea, entra en la universidad, incluso en carreras técnicas, y no sé cómo aprobarán, pero no, la ciencia nunca ha entrado en ellos. Ellos han entrado en carreras técnicas, pero la ciencia nunca ha entrado en ellos. Bueno, a lo que iba, que eso, la mecánica lagrangiana, no voy a explicar lo que era,
ahí no haría falta introducir una fuerza inercial porque se utilizan sistemas de coordenadas curvos, o sea, con ángulos y tal, coordenadas generalizadas, y ahí no hace falta, pero en la forma más sencilla sí. Una de las consecuencias más obvias, aquí está, por cierto, la fuerza de Coriolis es 2 más V doble por, bueno, no depende del radio, por la velocidad de la partícula. Cuanto más rápido se mueve una partícula, más es notable la fuerza de Coriolis o aceleración de Coriolis. Y entonces el efecto más obvio de la fuerza de Coriolis es que los fenómenos atmosféricos, tipo borrascas, giran en el hemisferio norte hacia la derecha, o sea, en el sentido del reloj, y en el hemisferio sur hacia el sentido contrario del reloj, hacia la izquierda. Vale. Eso, digamos que es prácticamente imposible de explicar en un sistema que no sea una Tierra esférica. De hecho, si hicierais girar, o sea, la gente que habla de la Tierra plana puede pensar en la Tierra como si fuese un plano, podría pensar en la Tierra como si fuese un cilindro. Si el cilindro girara, lo que tendríamos es que actuaría otra fuerza ficticia, que es la fuerza centrífuga, y todo se iría hacia los extremos de la Tierra. Y bueno, en ese caso no habría giros, no habría nada. Hay una figura en ciencia ficción que es el mundo anillo. Voy a buscar una imagen y es, vale, imágenes de mundo anillo. Vamos a ver. Guay, esta me vale. Bien, la idea de mundo anillo, que ahora explicaré porque está relacionado con la Tierra plana, proviene de la idea de las esferas de Dyson, que la mejor manera de aprovechar la energía de una estrella para una civilización suficientemente avanzada sería construir una esfera alrededor de la estrella, y así toda la energía de la estrella estaría distribuida, no se escaparía hacia el espacio, sino que lo podría almacenar mediante paneles solares o lo que fuera la especie que construyera la esfera de Dyson. Pero construir una esfera de Dyson es complicado, y entonces un autor de ciencia ficción, Larry Niven, en Mundo Anillo, que hizo varias secuelas, dijo, vamos a hacer, en vez de una esfera, solamente un anillo que envolvería a la estrella por su plano ecuatorial. Entonces ese anillo estaría girando a una cierta velocidad, y por la fuerza centrífuga, digamos que la gente quedaría pegada siempre hacia el exterior. Si está aquí, estaría aquí; si está aquí, la fuerza iría hacia allí; si está aquí, la fuerza iría hacia ahí. Siempre iría en la dirección perpendicular al área del anillo, bueno, a la superficie del anillo. Bien, pues en la Tierra, la otra forma de simular una gravedad constante sería que la Tierra fuese un mundo anillo, pero no lo es, porque en un mundo anillo no podría existir la fuerza de Coriolis. Bien, entonces, más evidencias que podemos tener. Vale, relacionado con la gravedad. Si tuviéramos que la Tierra fuera un plano, volvamos aquí a mi aplicación mágica. Vale, me sirve esta esferita. Vale, sería un disco o sería un plano, me da igual, realmente. He desactivado las figuritas automáticas, con lo cual no me queda bonito. No, vaya, un momentito, lo activo. Creo que ya está activado. Vale, ya tenemos la Tierra plana. Vale, entonces digamos que realmente tendría que tener, está claro, un cierto grosor la Tierra. Bueno, vamos a ver si consigo pintarlo también bonito. Vale, más o menos me lo ha ajustado.
que es lo que yo quería. Vale, entonces la idea sería esta. Tendría una longitud y esta sería la profundidad de la Tierra. Entonces, la idea sería que si la Tierra fuera plana, o sea, y por lo tanto fuera un bicharraco de estos, un ladrillo, una baldosa o lo que fuera, tendríamos que existiría estos bordes que por mediciones de pozos que se han hecho explícitos hay pozos de hasta 7 kilómetros, o sea que esto empíricamente, por evidencia directa, mínimo sería 7 kilómetros. Entonces alguien iría hacia el borde y volvería y estaría en la zona que ahora no se ve, estaría por debajo. Estaría genial a nivel de lo que es la expansión territorial. Nosotros cogemos, nos vamos al otro lado y en el otro lado la fuerza de la gravedad actuaría en dirección contraria. O sea, aquí iría, supongamos que este es el lado en el que estuvieran los humanos, según la Tierra plana, la fuerza iría hacia abajo. No me acuerdo del convenio este. Vale, lo voy a pintar de otra manera. Vale. Visto desde aquí, la fuerza iría en esta dirección. Pero si alguien se situara en la cara que está por detrás, la fuerza iría en esta dirección. Entonces, si fuésemos para llegásemos al borde, por aquí ya explicaría lo que pasa. La fuerza desde el borde iría hacia arriba y sería la misma fuerza. Tendríamos el doble de viviendas. Se habría resuelto todo el problema de viviendas. En fin, ridiculeces. Vale, pero aquí, claro, estoy haciendo una suposición que me estoy basando en el fondo en que existe la fuerza de la gravedad. Que ya no es una consideración geométrica, sino que es una consideración física. Y esto es interesante también desde un punto de vista que va más allá de la Tierra plana. En la época medieval, cuando Cristóbal Colón y tal, toda la gente erudita sabía que la Tierra era una esfera, y entonces la duda que tenían era el tamaño, porque había dos mediciones para el tamaño, o sea, para el radio de la Tierra. Y entonces, bueno, Colón presentó una idea según la cual era lo bastante pequeña para que llegara a la India asiática, dando la vuelta por el otro lado, no llevase mucho tiempo. Y con los datos reales sí que lleva mucho tiempo. Tuvo la suerte de que había un continente enorme en medio y así pudo llegar a América y no se mató. Pero vamos, o sea, no se murieron de hambre o no los destrozó una tormenta o lo que fuera. Bien, eso es bien sabido. Ya os digo, desde la época de los griegos, hablo de la civilización occidental, se sabía que la Tierra era esférica, por lo que he dicho de los barcos, todo esto que he estado diciendo, lo de Gauss no, eso es mucho posterior, muy posterior. Me estoy olvidando alguna historia más, es que hay tantas. Bueno, pero vamos con lo interesante, la gravedad. Bien, como esta gente sabía que la Tierra era curva, entonces normalmente se atribuye a Newton, que encontró la ley de la gravitación universal desde el punto de vista de las mediciones astronómicas que había hecho Kepler a través de las leyes de Kepler, y efectivamente se puede deducir la fórmula de gravitación universal desde las leyes de Kepler, pero realmente no fue la civilización occidental la única que tuvo ideas de que existía la gravitación universal. Leí en su momento en un libro sobre descubrimientos perdidos, es decir, la idea de ese libro era que las civilizaciones en su auge tienen una serie de avances, y según esas civilizaciones se van opacando y desapareciendo, muchos de esos avances simplemente se pierden. Pasó con los romanos, pasó con los mayas, pasó con los aztecas, pero con muchas otras civilizaciones posiblemente de las que no tengamos referencia. Pero una civilización que no tuvo como si una caída fue, por ejemplo, la civilización india. Y ahí los indios, por lo visto, los indios asiáticos de la India, llegaron a tener una ley
de la gravitación universal a través de observaciones astrofísicas, pero no fueron capaces de dar la expresión matemática que dio Newton, porque tampoco tenían la observación de Galileo de la caída de los cuerpos con una aceleración constante, que es lo que ocurre cerca de la superficie de la Tierra, y lo dejaron todo de una manera, digamos, de palabra, y la ciencia de palabra pues vale muchísimo menos que la ciencia con matemáticas. Pero, como decía, ¿cómo podría haber tenido Newton la intuición de que la Tierra era... O sea, la gravitación universal, vale. Entonces, Newton sabía que nosotros caemos para acá, hacia abajo. O sea, la fuerza va para acá, suponiendo que esto fuera en la Tierra. Pero en otro lado va para allá, siempre va hacia el centro de la Tierra. Es decir, él sabía que la Tierra es redonda y que estuvieras donde estuvieras en el punto de la Tierra, la fuerza siempre iba hacia la superficie de la Tierra. Y como la Tierra es una esfera, eso obligaba a que la fuerza siempre fuese hacia el centro de la Tierra. Y como es la fuerza, estaba comprobado que era igual, digamos, en todos los puntos de la Tierra, y la Tierra tiene un radio, de ahí ya podía sacar que la fuerza solo dependía del radio. No podía depender nada más que del radio. Bien. Por otro lado, una cosa que era lógica es que cuanto más lejos están las cosas, un sonido, cuanto más te alejas de él, más débil se oye. En general, podría pensar que la fuerza depende del radio, pero no de con una potencia del radio, alfa, pero debía depender más bien de 1 partido a R alfa, es decir, alfa menor que 0, ¿vale? R menos alfa. Si lo pongo positivo, sería alfa menos 0. Bueno, eso, que dependería de una potencia de alfa, de 1 partido de R alfa. Bien, entonces podría depender del cuadrado, 1 partido de R, 1R cuadrado, 1R cubo, vale, pero eso simplemente lo podía llegar que tenía una expresión de esta manera, simplemente porque dependía del radio, porque la fuerza tenía que ir hacia el centro para que fuese igual en todos los puntos de la Tierra, y en todos apuntaba hacia el centro, que es, digamos, aproximadamente es plana, ¿vale? Y eso, tenía que cuanto más te alejas de la Tierra, como igual que cuando más te alejas de cualquier cosa, menor tenía que ser la fuerza, entonces tenía que depender de 1 partido de R alfa. Entonces ya solamente le contestaba cuánto era el valor de alfa. 1, 2, 3. Bueno, vale. Otra cosa que podría pensar de una manera muy sencilla, él tenía su fuerza igual a masa por aceleración. Esta ya la tenía la ley de Newton. Y esta es la masa inercial. Y bueno, la masa inercial y la masa gravitatoria, o sea, había dos fuerzas sobre una partícula. Una sería la masa de la Tierra y otra sería la masa de la partícula. Entonces, debía deducir que la fuerza debía depender de la masa de la Tierra y de la masa de la partícula. Entonces ya tendría F es igual a masa de la Tierra por masa de la partícula partido R a la alfa. Y una constante de proporcionalidad, ¿vale? Vale, aquí en dirección radial. Bien. Entonces, simplemente por leyes lógicas, podía tener claro que la fuerza era de esta forma de aquí. Entonces, ya solo le hacía falta deducir cuánto era alfa, y para eso utilizó las expresiones las leyes de Kepler
y todo el magnífico aparato matemático que había creado él, que era el cálculo diferencial y todo eso. Bien, y esto es muy, muy importante porque en el fondo lo que más convence a cualquier físico de que la Tierra es redonda son argumentos físicos y no solamente geométricos. Los argumentos geométricos, por supuesto, están muy bien y son obvios, eh, pero digamos que los argumentos físicos son los más importantes. Como ya comenté, la fuerza de Coriolis, la naturaleza de la fuerza de la gravitación. Y esto lo puedo enlazar, un momentito, vale, con lo que había dicho de aquí. Entonces, un experimento de tierra, que son las balanzas de torsión, nos dicen que la fuerza entre dos cuerpos, ya no la Tierra y otro, sino entre dos cuerpos cualesquiera, la fuerza gravitatoria es la constante de gravitación universal masa su 1 por masa su 2 partido por el radio al cuadrado y por R, vale. Es decir, que es en la dirección radial. Que esto es análogo a algo que es mucho más fácil de comprobar, que es la fuerza de interacción coulombiana, fuerza de Coulomb, que es la constante de Coulomb, la pondría así. Maldita sea. Ya sé por qué en el bicho en la nueva versión del tablet me han puesto digamos, el acceso al escritorio aquí y accidentalmente lo toco y entonces por eso de vez en cuando se me va la aplicación. Antes lo tenía en el centro y no me pasaba eso. Bueno, a lo que iba. Q1 por Q2 partido radio al cuadrado por R. La única diferencia es que la fuerza de gravitación, bueno, hay muchas más diferencias, pero a efectos de la física clásica, no relativista y tal, es que la fuerza gravitatoria siempre es atractiva y la fuerza coulombiana o fuerza electrostática, dependiendo del signo de las cargas, puede ser atractiva y repulsiva. Pero lo interesante es que, digamos, la fuerza coulombiana es mucho más grande y entonces se pueden hacer experimentos que tú cargas superficies con forma esférica y puedes medir la fuerza entre dos cargas de una manera muy sencilla y ves que ahí puedes comprobar experimentalmente en experimentos de laboratorio muy sencillos que depende del radio al cuadrado. Mientras que para la fuerza de la gravedad es más difícil. Una evidencia indirecta pero muy importante es que los planetas del sistema solar, utilizando la ley de la fuerza gravitatoria, se mueven como se tienen que mover, es decir, en las órbitas que predice la física de Newton. Y bueno, eso es la evidencia última de que la Tierra tiene que ser redonda, porque los planetas son esféricos, y entonces se considera en la aproximación que toda la masa de los planetas está en el punto, en el centro, y entonces considera los planetas como que son un punto, porque efectos gravitacionales da lo mismo, aplicar las leyes de Newton y que deduces las órbitas, dices, venga, he visto que tal planeta está aquí, aplicas las leyes de Newton y dices, venga, dentro de 20 años va a estar aquí, y aciertas. Y ahí es la evidencia abrumadora de que eso es así. Pero también se puede hacer en experimentos de tierra, lo que se llaman balanzas de torsión. Balanzas de torsión. Vale, ahí está. Péndulo de torsión. Está constituida por material elástico, torsión por torsor. Vale. Vídeo sobre la fuerza, bueno, electrostática en dos cargas, leyes de Coulomb, pero con experimentos más importantes. Creo que ahora mismo se puede utilizar para medir la fuerza entre dos cargas. Por cierto, hablando de balanzas, me acabo de acordar que la fuerza de Coriolis hay otra forma de comprobarla, que es el péndulo de Foucault. Vale. Habrá un vídeo, seguramente, en la Wikipedia. Vale. Esto está relacionado con la fuerza de Coriolis. Y entonces
digamos que el hecho de que exista la fuerza de Coriolis hace que el péndulo esté sufriendo continuamente una fuerza que lo desvía de la línea recta, por lo que había explicado de que la Tierra está girando, y entonces termina haciendo la figura que se ve aquí. Y esa es una demostración de laboratorio de por qué es cierta la fuerza de Coriolis, sin necesidad de tener que ver las borrascas, la dirección de giro de las borrascas, por si alguien no se lo cree. Ahí lo puede hacer con un experimento, todo cuadra. Bien, vale. Ese es otro experimento. Vale. Bueno, pero lo que iba con las balanzas de torsión que tenía por aquí, aquí solo menciona la carga electrostática, pero realmente se pueden a día de hoy, con cargas lo suficientemente grandes, se puede medir la fuerza entre dos esferas, digamos, metálicas, y se puede comprobar que sigue la ley de Newton de la gravitación universal, esta de aquí, y está comprobado también en laboratorio. Entonces, digamos que, y enlazo con esta cosita de aquí, lo que había dicho de que si estás en este lado, la fuerza va para acá, suponiendo que aquí viven los humanos, y en el otro lado iría para arriba. ¿Por qué? Bueno, pues porque cualquier trocito de aquí lo puedes considerar como una masa puntual, lo divides esto en trocitos, y entonces eso se puede hacer matemáticamente de una manera muy sencilla, y tú puedes calcular la distribución de la fuerza gravitatoria, o sea, cada una de las pequeñas partículas que formarían la Tierra plana, entre ellas están separadas a una distancia r. Este trocito tiene una masa m1, este trocito tiene una masa m2, y entre ellos habría una fuerza. Eso es la distancia, pues fuerza sería igual a, como hemos dicho, g m1 m2 partido por la distancia al cuadrado, e iría entre ellas. Vale, como son de la Tierra, pues hay una fuerza que impide que se... O sea, si estamos hablando de lo que es la Tierra en sí, pues digamos que aunque exista esa fuerza, no pueden juntarse esas partículas porque entre medias hay otras partículas, y por eso no se pueden juntar. Pero si tú pusieras dos partículas, imaginaos que esto fuese una pista de hielo súper perfecta, plana, y súper perfecta significa rozamiento cero, pones dos partículas y se empezarían a atraer entre sí, porque el rozamiento, o sea, siempre habría con una pista de hielo imperfecta, hay una fuerza de rozamiento contra el suelo, y la fuerza de la gravedad no es suficiente para vencer la fuerza de rozamiento. Pero si la pista de hielo fuera perfecta, no hubiera rozamiento, estas partículas se empezarían a moverse una hacia la otra y se terminarían juntando. Bueno, digamos que todo eso hace que una forma equivalente a la ley de Coulomb y a la ley de gravitación de Newton, pues sea la ecuación de Laplace. Se introduce el potencial y sigma del potencial igual a ρ. Y antes de eso, pues existe la ley de Gauss con flujos gravitatorios y cosas de estas. No quiero entrar en esos detalles, pero digamos que bien utilizando la ley de Gauss o la ecuación de Laplace, se podría saber el campo gravitatorio que produciría un cuerpo que aproximadamente fuera, o sea, que fuese como este de aquí, es decir, como la Tierra plana. Y la idea de eso es que aproximadamente, si estás muy lejos de los extremos de la Tierra, la fuerza no dependería de la distancia al plano, mientras que en la Tierra, cuanto más te alejas de la Tierra, más disminuye la fuerza. Si el plano fuera infinito, la fuerza sería independiente de la distancia, pero dependería de otros factores. Por ejemplo, si estuvieses por aquí, ya para un plano finito, aquí en estos extremos, y no te digo ya en las esquinas, el campo gravitatorio tendría unas formas muy raras, y digamos que la gente que fuese desde aquí hasta aquí y que pasase por el borde no se caería, como dice la gente, porque la fuerza
aquí la fuerza es hacia el fondo de la pantalla, pero aquí iría en esta dirección. Pero lo curioso es que aquí tendría debajo de él posiblemente más masa, y posiblemente aquí, dependiendo digamos, distribuciones hacia la Tierra, quedaría pegado a esta pared, pero con más fuerza, en fin, sería una locura. Vale, bueno, eso me recuerda, por cierto, otros dibujos típicos. Voy a intentar ser sistemático con todo lo que me acuerde. Lo de los eclipses, que es otra de las evidencias de la Tierra plana, que es, si yo aquí tengo esto que fuese, yo que sé, digamos, esto fuese la Luna, por ejemplo. Y aquí está la Tierra. Vale, me la he hecho casi una elipse. Vale. Y entonces, claro, la pinto como tiene que ser, la pinto esférica. Si aquí vinieran los rayos de sol, es decir, aquí que la Tierra, aquí está el Sol, voy a pintar solo un trocito del Sol. Bueno. Sol, vale. Aquí vendrían los rayos del sol, que los voy a dibujar planos. Y entonces los rayos del sol hacen que cuando la Tierra se interpone con la Luna, he puesto aquí la Tierra más pequeña que la Luna, digamos que a efectos de que se entienda, pero evidentemente la Tierra es más grande que la Luna. Pero la idea es que si la Tierra es esférica, la sombra de la Tierra en la Luna siempre sería una esfera. Vamos a ver. Hagamos un poquito de geometría proyectiva. Vale. Como son paralelos, pues básicamente tendrían el mismo tamaño. Vale. Esa es la idea. Vale, y aquí ya sé que pongo el automático. Y más o menos esto sería lo que tendríamos. Que si la Tierra es esférica, da igual desde donde esté iluminada, la sombra de la tendría esférica. Pero si la Tierra fuese plana, es decir, si fuese una cosita de esta, si le pillase de lado, es decir, si la Tierra fuese plana, pero tuviera forma esférica, o sea, fuese un círculo, y el círculo estuviera mirando al Sol, la sombra también sería así. Pero si le pillase de canto, la sombra sería así. Esa es otra de las... Vamos a hacerlo bien. Vale. Esa es otra de las muchísimas razones por las cuales es imposible que la Tierra sea plana. Y bueno, y ya por último voy a dar una razón que es, yo creo que quizás la más contundente de todas. A la gente le gusta poner la imagencita de que, o sea, lo he visto recientemente en memes de internet, de que el agua se iría hacia abajo, porque la gente tiene la idea de que como va hacia abajo, pues la Tierra, el polo norte sería la parte superior de la Tierra y el polo sur sería la parte inferior, y entonces toda el agua del polo norte se iría a parar al polo sur, lo cual por supuesto no tiene ningún sentido, como nada de la teoría de la Tierra plana. Pero lo que sí tiene sentido, y esto es muy interesante, sí, digamos que en la idea de los terraplanistas de que la fuerza es hacia abajo, aquí, pues entonces aquí tendríamos un trocito aquí habría un trocito de mar, que esto sería mar, ¿vale? Y esto es, no sé
no se caería porque la fuerza, pues eso, va hacia el centro, hacia abajo. Vale, pero ¿qué pasaría entonces con la atmósfera? La atmósfera es un fluido. Digamos que los tres estados de la materia son sólido, como las piedras y tal. Los cuerpos físicos, el papel, los seres vivos. Líquidos como el agua, el alcohol, lo que fuera. Y gaseosos, pues eso, como la atmósfera. Pero a nivel de la descripción matemática, un líquido y un gas, los dos se describen por mecánica de fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes. La diferencia es que el agua sería un fluido básicamente incomprensible y la atmósfera un fluido comprensible. Desde otro punto de vista sí que serían diferentes, porque entre las moléculas de agua sí que hay una cierta fuerza, que eso hace que no pueda cambiar prácticamente de volumen, que es a lo que me refiero cuando que es incomprensible, mientras que los gases no hay prácticamente fuerza entre ellos, al menos en los gases ideales, y los gases atmosféricos son aproximadamente ideales. Bueno, pero eso, digamos que podemos ver cómo irían los gases. Entonces, la idea es que si no hubiese, los mares están atrapados, según la idea de los terraplanistas, porque hay hoyos, la fuerza va hacia abajo, pero ¿qué pasaría con la atmósfera? Pues bien, en la atmósfera, los gases atmosféricos se terminarían yendo todos por los bordes. Caerían desde arriba y entonces la atmósfera se iría por los bordes de la Tierra y nos quedaríamos sin atmósfera. Eso en la Tierra esférica, que es en la que vivimos, no ocurre, porque como es hacia el fondo, pues digamos, hacia el centro, pues simplemente van hacia el centro de la Tierra y aquí a las fuerzas estas de convección hacen que giren y tal, pero siempre siguen permaneciendo en la Tierra. Los patrones, las células de convección y tal, es el aire que cae hacia abajo cuando es más frío. Bueno, no vamos a entrar en eso, la célula de Humboldt y todas estas. Y bueno, estas son algunas de las ideas por las cuales es obvio que la Tierra no puede ser plana. Va contra un montón de cosas que he explicado aquí y varias más que seguro que me he olvidado y que garantizan que está más que comprobado que la Tierra no puede ser plana. Pero para los que sigan pensando así, que la Tierra es plana, pues seguimos, y ya es el fin, con el test del terraplanismo, plana como su encefalograma. ¿Sabes de lo que estoy hablando? La píldora es verde, color del dinero, del 1001. Y te soy sincero, no todos somos así. A diferencia y de los Illuminati, Flat Earth Society. ¿Casualidad? No lo creo, más bien me cabreo. Yo sé lo que veo, jaque mate, ateo. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, como tu encefalograma. C de ciencia, Si la Tierra es redonda, fracture, ¿por qué la llaman planeta? Hamiltoniano, Que os tienen la cabeza comida. C de Crespozano. Bien, por supuesto, si os gusta la música, os recomiendo el canal de Jaime Altozano o su Facebook, que tiene un montón de cosas muy interesantes sobre música y también sobre otros temas. Lecciones de piano básico, análisis de bandas sonoras de películas famosas, como El Señor de los Anillos, como Star Wars. Muy recomendable. Y el resto de youtubers que aparecen en el vídeo no los conozco. Y bueno, espero que la calidad haya mejorado, porque me he comprado un nuevo micrófono que he conectado a una tarjeta de sonido profesional que ya tenía, pero que he tenido que aprender a ver cómo se manejan los micrófonos. Espero que la calidad sea mejor y bueno, me ha servido un poquito de experimento de la nueva tecnología de grabación, aparte de explicar que la Tierra no
es plana. Y el resto de teorías conspiranoicas, pues alucino con cómo están las cabezas. A lo mejor algún día me meto con alguna otra teoría conspiranoica, pero hoy lo dejamos aquí. Espero que os guste. Hasta la siguiente entrada de Death Science.